Gracias de nuevo a todos por su aportación, muy interesante. Hoy es evidente que las jornadas de Futuro en Español están centradas principalmente en el sector agroalimentario y mientras los últimos protagonistas abandonan el escenario, bueno, creo que va a haber fotografía. Les recuerdo dos cosas, nos queda ahora una nueva intervención y luego el acto de clausura. Les recuerdo que seguimos emitiendo todo lo que sucede aquí en directo a través de larioja.com y del resto de portales digitales de Vocento, y también que tenemos ese hashtag FEE Futuro en Español 2015 para que a través de las redes sociales cualquier incertidumbre, cualquier cuestión, cualquier duda o cualquier comentario ustedes lo puedan poner, como les digo, a través del hashtag. Solicito, por favor, que suba al escenario, última intervención previa a la clausura, y que ocupe su puesto en el atril a don Carlos Cabanas Godino, secretario general de Agricultura y Alimentación. A su labor actual en el Ministerio hay que sumar otras muchas experiencias en diversos puestos de la Administración, como por ejemplo la Subdirección General de Recursos Marinos y Acuicultura en la Secretaría General de Pesca del Ministerio. Así que, si les parece, le cedo ya la palabra al señor Cabanas, que les hablará, entre otras cosas, de cómo ha afectado el sector agroalimentario a la recuperación económica de este país. Muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenido. Adelante. Pues muy buenos días a todos y muchas gracias. Y para mí es un placer y un orgullo el poder participar en estas jornadas Futuro en Español, que ya alcanzan su quinta edición. Por ello, en primer lugar, quiero aprovechar y felicitar a los promotores de las mismas, a Vocento, al Diario de Rioja y al Banco de Desarrollo de América Latina por la organización de estas jornadas. Y es verdad que todos debemos ser conscientes de la importancia que tiene el español, cuya cuna creo, porque lo que he visto en el programa van a tener la oportunidad de visitar, y que es algo más que una lengua. Yo creo que el español lo que nos hace es ponernos de acuerdo a las dos orillas del Atlántico, y tenemos que aprovechar esas oportunidades. Y iniciativas como esta, como la que tenemos hoy, creo que nos ayudan y nos sirven para poner en valor esa enorme importancia que quizá nunca ha sido lo suficientemente reconocida. Y este idioma y cultura comunes en todos los ámbitos, incluyendo, por supuesto, el gastronómico, del que se ha hablado aquí y del que estoy seguro que estáis disfrutando, porque, claro, en La Rioja es imposible no hacerlo, pues debe ser la base para que profundicemos más en las relaciones en todos los terrenos, incluyendo, por supuesto, el agroalimentario, en el que también tenemos muchos intereses comunes, y yo creo que hay que destacarlo. Yo voy a intentar trasladarles una breve visión de lo que el sector representa en España, que es un sector que ha sido y es clave para nuestra sociedad, para nuestra economía y para el medio ambiente, y que ha jugado un papel primordial y fundamental en la recuperación económica durante los últimos y complicados años que hemos tenido. Y todo ello ha hecho que sea un sector estratégico, por supuesto, por la importancia en la agenda que tiene el Gobierno de España desde el inicio de la legislatura, y que desde luego ha contado con el máximo apoyo y dedicación. Y eso es va a seguir siendo una de nuestras prioridades. Y por dar solo unos datos, pero yo creo que es bueno que coloquemos lo que supone el sector alimentario español, y para recordar la importancia que tiene el sector, que hay que incorporar y hay que incluir, por supuesto, a la producción, hay que incluir a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y a la gente que se dedica a los temas forestales. Estamos hablando de más de 900.000 personas que se dedican a la agricultura, a la ganadería y al tema forestal. Tenemos la transformación con nuestras industrias, más de 28.000 industrias que tenemos en nuestro país, y también la distribución comercial. Pues todo esto genera un valor de más de 90.000 millones de euros anuales, que supone el 9% del Producto Interior Bruto, y que además, en unos momentos tan importantes como hemos tenido en relación con las preocupaciones de empleo, genera en torno a 2,5 millones de empleos anuales, que, digamos, está siendo fundamental en la situación como la que hemos vivido, en la que, como he dicho, el empleo era una de nuestras principales preocupaciones. Y además, una cosa importantísima de lo que se ha hablado antes en la mesa redonda, es un sector con una clara orientación internacional, lo que ha resultado realmente clave en los momentos en los que hemos pasado, en la que nuestra demanda interna estaba estancada e incluso en algunos casos iba disminuyendo. Pues evidentemente esa proyección internacional nos ha permitido
que la recuperación económica debía pasar por aumentar la internacionalización de nuestra economía, y el sector agroalimentario ha sido un motor en la recuperación de nuestra situación. Esta conquista de los mercados internacionales, además de aportar crecimiento y garantizar empleo a nuestras empresas, las ha obligado a ser más competitivas, cuando hablábamos antes de la innovación, y por tanto a seguir ofreciendo productos de calidad a acompañados de la necesaria innovación y mejora que nos debe, colocar en los mercados exteriores. Y en ese terreno es donde se ha puesto de manifiesto una de las grandes fortalezas del sector, cuyas exportaciones vienen experimentando un crecimiento continuo, que alcanzaron en el año 2014 un valor de 48.830 millones, un 3% más que en 2013, y que representa, y por eso es importante que destaquemos, yo creo que aquí en La Rioja lo sabéis, pero yo creo que en el conjunto de la sociedad española hay que decir que las exportaciones del sector agroalimentario es el 17% de las exportaciones totales. Hay que decirlo, yo creo que muy alto, y nos tenemos que sentir muy orgullosos. El otro día el presidente del Gobierno, en la intervención que tuvo en televisión, habló de la importancia del sector alimentario y que supone precisamente el 17% de estas exportaciones totales. Es decir, el sector agroalimentario nos está generando, nos está permitiendo estar en los mercados. Pero si hablamos de esos 41.000 del año 2014, los últimos datos que salieron publicados antes de ayer, estamos hablando ya que en el último año móvil, es decir, desde septiembre de 2014 a agosto de 2015, ya estamos hablando de casi 43.000 millones, 42.900. Es decir, seguimos creciendo a pesar de los niveles altos de los que partíamos. Por tanto, es para sentirnos orgullosos la capacidad de internacionalización que se decía antes en el debate y la presencia que tenemos en los mercados exteriores. Y además es también muy importante que vamos continuando año tras año mejorando nuestro saldo positivo en la balanza comercial agroalimentaria. Y hemos pasado, y estamos en el último año de 9.000 y pico a casi ya más de 10.000 millones que tenemos en el último año móvil. Por tanto, nos sentimos muy orgullosos de la contribución que está realizando el sector agroalimentario a nuestro déficit comercial y, en consecuencia, a la recuperación económica. Yo creo que son datos que nos trasladan claramente la importancia de este sector. Y dentro de estos intercambios generales que tenemos en el mundo globalizado, pues nuestro comercio exterior en España con Latinoamérica, en el sector alimentario, pues se manifiesta una tendencia ascendente en valor, vamos aumentando un 6,5% en los últimos 5 años y estamos en torno a los 5.800 millones. De estos, nuestra balanza, en este caso, nuestras exportaciones españolas, pues han crecido en los últimos años y se mantiene alrededor de 1.100, mientras que las exportaciones tenemos 4.700, es decir, vamos con un saldo negativo, pero es verdad que poco a poco vamos en el camino de ir buscando el equilibrio en la balanza comercial agroalimentaria. Con este objetivo pues hemos venido trabajando desde el inicio de la legislatura, es decir, presencia internacional, y vamos a continuar haciéndolo porque entendemos que es prioritario y es fundamental establecer aquellos mecanismos para superar, como hemos comentado y como se ha visto en la intervención y en el debate, las dificultades estructurales que podemos tener y que, por tanto, hay que dotarla de elementos que nos permitan avanzar en el desarrollo. Y para ello, a lo largo de estos últimos 4 años, en los momentos complicados, hemos ido desarrollando, y lo comentaba antes Pedro Barto, determinados instrumentos que hemos puesto al servicio del sector para que, lógicamente, se organice, se estructure, adquiera dimensión y permita estar en la presencia internacional y ser más competitivo. Y hemos hablado de la famosa ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, una ley que nos pedía el sector y que lo que permite y lo que pretende es mejorar el funcionamiento y vertebrar la cadena alimentaria para aumentar la eficacia y competitividad e intentar a la vez reducir los desequilibrios. Yo sé que esta ley, arrancar, pues supone algunas complicaciones para determinados sectores y estamos trabajando para buscar las soluciones puntuales a cada uno de ellos. Pero es verdad que es necesario y era necesario para nuestros agricultores y para nuestros ganaderos saber cuánto, cómo y cuándo iban a cobrar. Por tanto, para nosotros ha sido prioritario el establecer esa ley que va a permitir y tiene que permitir a los agricultores y a los ganaderos saber cuándo van a cobrar y, a su vez, ser capaces de trasladar a lo largo de la cadena pues ese valor añadido que se puede incorporar de agricultores y ganaderos a la industria y la industria de la distribución. Por tanto, creemos que es fundamental, ha sido fundamental la puesta en marcha de este instrumento que ayuda y va a ayudar a nuestro sector. Pero, a su vez, podemos poner muchos instrumentos, pero era necesario crear
Pues una agencia de información, de información y control alimentario que lo que nos tiene que permitir es precisamente llevar al control de la aplicación de la ley. Y estamos avanzando, y también estamos avanzando en un código de buenas prácticas para que las empresas, la industria y las organizaciones agrarias seamos capaces de unirnos, como ha sido el ejemplo que comentó Pedro Barato antes del acuerdo sobre la leche. Un acuerdo que lo que pretende es que cada eslabón de la cadena pues, sea capaz de recibir pues, lo que aporta a la sociedad. Y es lo que vamos a hacer y vamos a seguir trabajando. Y desde luego vais a contar desde el primer momento con la colaboración por parte del Ministerio. Y exclusivamente centrándome en los plazos de pago, que sé que aquí en Rioja pues en su momento ha tenido sus dificultades y sé que ha habido ciertas críticas, deciros que hemos buscado una solución que creo que puede ser razonable, dado la especificidad del sector, el buscar que ese periodo de pago se contabilice a partir, digamos, en los vinos de calidad cuando haya la calificación de cosechas, que yo creo que ha ayudado a resolver de manera importante los problemas que teníamos encima de la mesa y que creo, desde luego, que responde, digamos, a la situación y que, desde luego, el Ministerio va a estar permanentemente al lado para que aquellos problemas que puede generar la ley y que se tiene razón, pues sí, lógicamente hay que adaptarlos, pues estamos abiertos a poder incorporar cualquier sugerencia que responda a la mejora en todos los eslabones de la cadena. Luego hay un problema también importante, y lo habéis comentado antes en el debate, que es los problemas que puede tener las debilidades de nuestra atomización en las industrias a la hora de tener la presencia internacional. Y también eso limita enormemente la capacidad de negociación frente a otros eslabones de la cadena en el caso de los ganaderos y los agricultores. Por tanto, es importante crecer en tamaño y, desde luego, ese ha sido el objetivo, por un lado, a la hora de promover la ley de integración y fomento de la integración cooperativa, como la labor que estamos haciendo fomentando cada vez más las organizaciones de productores. Simplemente, si yo soy capaz de unirme con mi vecino, posiblemente tendré una capacidad de negociación mayor que si no me junto con él. Por tanto, desde el Gobierno de España estamos trabajando en fomentar que nuestros productores, que nuestros agricultores y nuestros ganaderos sean capaces de juntarse a la hora de negociar. También entendemos que, además de, por supuesto, de estructurar la oferta en la que hemos trabajado, es importante y tiene un valor, creo que significativo, que el tamaño, y lo hablabais antes en el debate también, el tema de la innovación, la necesidad de tener un tamaño adecuado para poder avanzar en la incorporación de los procesos tecnológicos. Y el tema, creo, clave en el sector agroalimentario español, el tema de la internacionalización. Decía al principio que nuestro sector tiene una vocación internacional, que ha sido clave para la recuperación económica y que, gracias al esfuerzo de nuestras empresas, estamos allí y, desde luego, hay que ser conscientes del desarrollo que se ha puesto encima de la mesa. Y, además no solamente de mantener los niveles de exportación, lo que se ha sido capaz es de tener cada vez mayor presencia en los mercados internacionales. Y no hay que olvidarnos que es verdad que nuestro mercado fundamental, el mercado fundamental de España, es la Unión Europea. Pero la propia Organización Mundial de Comercio establece que el 90% del crecimiento del PIB en los próximos años se va a producir fuera de la Unión Europea. Por tanto, tenemos que ser capaces de buscar mercados alternativos a la propia Unión Europea. Y es importantísimo el que vayamos trabajando en la diversificación. Se hablaba antes del acuerdo con Estados Unidos. Puedo asegurar, consejero, puedo asegurar, presidente de Asaja, que el Ministerio de Agricultura, conjuntamente con la Secretaría de Estado de Comercio, estamos trabajando en analizar todos los sectores para ver exactamente cuáles son aquellos más sensibles para establecer políticas de defensa de nuestros sectores. Pero también hay que ser muy conscientes que un sector como el sector agroalimentario español, que exporta por 43.000 millones, tenemos que tener una posición abierta a la hora de negociar acuerdos. Y, desde luego, esas son las prioridades que la ministra está defendiendo y que ha trasladado al propio comisario Hogan para, a la hora de negociar la Comisión con Estados Unidos, tenga en cuenta los productos y aquellos modelos de producción europeos que conllevan, como decíais vosotros, unos costes de producción mayores por determinados modelos o determinados productos que están autorizados fuera de la Unión Europea y, sin embargo, están prohibidos en nuestro país.
Las negociaciones con los países terceros son muy largas, son muy complicadas, pero yo estoy convencido que tenemos que aprovechar esas oportunidades porque es muy difícil abrirlo, pero es muy fácil cerrarlo en cualquier momento y hay que ser muy conscientes de la importancia que tiene todos los aspectos sanitarios y fitosanitarios. Ya exportamos a más de 98 países en frutas, más de 85 hortalizas, más de 100 países en carne de porcino. Y aquí me voy a parar, como comentaba Pedro, en la importancia que tiene el sector porcino. Ser, y no quito mérito, ser el número 1 en aceite de oliva, pues oye, la competencia es menor. En vino, lógicamente estando en Rioja, somos una potencia mundial. Pero en porcino, que competimos con todos los países del mundo, el ser el segundo exportador de Europa y el cuarto del mundo demuestra la capacidad de adaptación que han tenido nuestras empresas al mercado exterior. Y como decía Pedro, cuando se ha cerrado el mercado ruso, rápidamente se han buscado mercados alternativos. Y no solamente no hemos bajado las exportaciones, sino, como he dicho antes, hemos seguido creciendo. Por tanto, creo que es importante que sigamos avanzando en esa internacionalización. Y en el caso, específicamente con Latinoamérica, con Iberoamérica, creo que tenemos que avanzar en nuestras relaciones, en nuestros acuerdos, tanto a nivel bilateral entre España y los distintos países de Latinoamérica, como en el marco de la Unión Europea. Y eso es lo que estamos trasladando para conseguir que la Unión Europea y que nosotros vayamos de la mano para abrir nuestros mercados en América Latina. Y como decía antes, y lo comentabais también en el debate, el tema sanitario. Es decir, podemos abrir un mercado, podemos tardar mucho en abrir un mercado, pero si no tenemos respuesta a los problemas sanitarios, que no están tan lejos, como se decía, tenemos a las puertas, tenemos la Xylella fastidiosa, tenemos los problemas de la mancha negra que se decían en los cítricos, los tenemos aquí al lado, y tenemos que ser conscientes de las dificultades y las necesidades de establecer todos los controles que sean necesarios para preservarnos, porque en el momento que tengamos un problema sanitario, automáticamente estos balances tan positivos comerciales se nos pueden ir al garete. Por tanto, es importante que reforcemos los temas sanitarios y ahí permanentemente estamos trasladando a la Comisión Europea, a la Dirección General de Sanidad, la importancia de reforzar los controles en frontera para evitar la entrada de plagas. Y no puede ser, como se dice, que hagamos un esfuerzo en nuestros puntos de inspección fronterizos en España y, sin embargo, encontremos determinados puntos fronterizos en otros países de la Unión Europea donde, por a lo mejor algún interés o porque en un momento determinado no tenga la sensibilidad que tenemos a nuestras producciones mediterráneas, a lo mejor a la hora de controlar pues sea, digamos, de una manera más flexible. Por tanto, es importantísimo que avancemos en los temas sanitarios y, desde luego, esa va a ser una prioridad para el Gobierno de España. Es verdad que hemos incrementado los números de certificados para poder exportar, se creó una Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria, pero hay que seguir y, desde luego, vamos a seguir avanzando en potenciar y establecer estrategias comunes conjuntamente con el sector, como comentaba el presidente de la Interprofesional del aceite de oliva, es que tenemos presencia, hemos exportado el penúltimo año más de 1 millón de toneladas de aceite de oliva y, desde luego, la Interprofesional ha jugado un papel fundamental. Por eso, cuando hablábamos antes de la necesidad de organizarnos, un ejemplo claro es la Interprofesional del aceite de oliva y tenemos que seguir potenciando el resto de las organizaciones interprofesionales para colocarnos y poder hacer política de promoción y de fomento de nuestras producciones en los mercados exteriores. Por tanto, hay que animar, como hablábamos de la del vino, o las que pueden venir por detrás, de vacuno, etcétera, etcétera. Por tanto, creo que hay que seguir avanzar y potenciar las estrategias comunes. También hay una cosa que es importantísima, que el Ministerio ha trabajado, que es la Estrategia Española de Alimentación, Gastronomía, Cultura y Turismo, que mediante un enfoque que queremos dar integral, nos tiene que permitir aprovechar todas las sinergias existentes en la presencia exterior de nuestro país, pues mejorando lo que es la imagen, lo que es la viabilidad, mediante productos de calidad. Porque además la gastronomía, además de un importante elemento cultural que lo es, compartido en muchos casos, pues en nuestro caso es un elemento que nos está permitiendo poner en marcha las actividades económicas. Deciros un ejemplo muy simple. De los más de 65 millones de turistas que nos vienen todos los años, el 10%, estamos hablando de alrededor de 6 millones, entre 6 millones y 7 millones, vienen exclusivamente por razones gastronómicas. Por tanto, tenemos que aprovechar las posibilidades que nos dan nuestra cocina de vanguardia, nuestra gastronomía, nuestros productos de calidad, y un ejemplo claro es esta tierra,
para poder seguir avanzando en colocar a nuestros productos en el mercado exterior y, desde luego, aprovechar esta gastronomía, esas posibilidades que nos dan. Por supuesto, la innovación. Habéis hablado de innovación, es que es fundamental. Habéis hecho una pregunta y la pregunta es clarísima. Es fundamental, y hemos elaborado el programa de innovación en el sector agroalimentario, es fundamental que los investigadores investiguen lo que necesita la gente. Es tan difícil que yo necesito algo y que la investigación, lo que se establece en nuestra investigación, persigan las necesidades que tienen nuestros agricultores o que tiene nuestra industria agroalimentaria. Pues eso es lo que perseguimos. Se ha creado la IP dentro de los programas de desarrollo rural para poner puntos en contacto de gente que tiene un problema con gente que tiene solución. Pues trabajemos y avancemos en que la investigación y luego la innovación aplicada venga de la mano de lo que necesitan las empresas, de lo que necesitan nuestros agricultores, con las posibilidades que dan y que nos deben dar nuestros centros de investigación. Y, desde luego, hay que ser capaces de coordinar toda la investigación entre las diferentes, digamos, comunidades autónomas. Y lo que no puede ser es que en dos sitios de centros de investigación se haga lo mismo y, sin embargo, tengamos necesidades o déficit de investigación y no seamos capaces de coordinar nuestra política de investigación. Y, desde luego, tiene que seguir siendo también una prioridad para nosotros. En resumen, lo que quiero decir con esto es que, gracias al sector alimentario, la recuperación económica está siendo una realidad. Nos ha ayudado nuestras exportaciones, la capacidad de actuar y adaptarse de nuestro sector agroalimentario, de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de nuestra industria, y nosotros, desde luego, vamos a seguir haciéndolo de la mano del sector, de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de nuestras industrias, de la distribución, para formar parte de un sector que, la verdad, nos sentimos orgullosos de ellos. Muchas gracias y, como siempre, a vuestra disposición.